Estaba llegando a la sala cuando escuché a mi hijo Francisco decir por teléfono: «Tengo mi vida, no voy a cuidar a ninguna vieja, que se las arregle sola». Sus palabras me golpearon como un rayo que me dejó completamente paralizada. Ahí estaba yo, Esperanza Morales, a los 73 años, cargando una charola con café de olla y pan dulce que había preparado con tanto cariño para él y mi nuera Carmen. Desde que nació, hace 45 años, crié a ese muchacho con todo mi amor. Trabajé de sol a sol vendiendo tamales en el mercado para que pudiera estudiar. Me sacrifiqué para darle todo lo que yo nunca tuve. Ahora, después de 2 años viviendo en la casa que yo misma ayudé a comprar en la colonia San Miguel, descubría que era vista apenas como una carga, un estorbo que necesitaba ser soportado. Mi corazón se quebró completamente cuando me di cuenta de que Carmen estaba en la cocina escuchando todo, y simplemente movió la cabeza asintiendo con las palabras crueles de su esposo. Eran ellos dos contra mí, la mujer que había sido madre, suegra, abuela presente en todos los momentos importantes de sus vidas. Durante años, cuidé al pequeño Raúl cuando ellos salían a trabajar. Lavé, planché, cociné, fui niñera, empleada y enfermera cuando cualquiera de ellos se enfermaba. Ahora, cuando mi cuerpo comenzaba a dar señales de cansancio y yo necesitaba más atención médica, era apenas una molestia que estorbaba los planes de vida de ellos. Tragué el llanto que quería escapar y me escondí en el pasillo, escuchando a Francisco continuar por teléfono. Se está poniendo demasiado vieja. Ya no tenemos energía para esto. Necesitamos pensar en nuestro futuro, en el futuro de Raúl. Del otro lado de la línea, escuché una voz femenina concordando con él. Después de que colgó el teléfono, Carmen apareció en la sala y le dijo bajito a Francisco: «Tienes razón, mi amor. Siempre está quejándose de algún dolor, siempre necesitando ir al médico. Y come demasiado también. Las cuentas de comida aumentaron mucho». Cada palabra que salía de esa conversación me causaba una dolor profunda en el pecho, como si años de dedicación y amor fueran borrados en cuestión de minutos. Dejé la charola en la mesa de la sala y regresé a mi cuarto en silencio, sentándome en la orilla de la cama para tratar de procesar lo que acababa de escuchar. Pero lo que ellos no sabían era que yo había guardado algunos secretos durante todos estos años, secretos que podrían cambiar todo. La casa donde vivíamos, aquella que ellos pensaban que era de ellos, aún estaba a mi nombre. El dinero que mi difunto esposo Arturo había dejado en una cuenta secreta, sobre la cual nunca le conté a nadie, aún estaba intocado esperando por un momento como este. Y en aquel momento, mientras escuchaba a mis propios familiares planeando deshacerse de mí, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era rabia, sino una determinación silenciosa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Los recuerdos comenzaron a llegar como oleadas. Recordé cuando Francisco era pequeño y se enfermaba de fiebre, cómo me quedaba despierta toda la noche poniendo paños fríos en su frente, cómo le cantaba las canciones que mi madre me había enseñado para calmarlo. Recordé los años en que Arturo trabajaba doble turno en la fábrica y yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en el mercado, todo para juntar dinero para los estudios de Francisco. Cada peso que ganaba lo invertía en él. Libros, uniformes, pasajes, materiales escolares. Nunca me compré un vestido nuevo durante aquellos años, siempre poniendo las necesidades de mi hijo antes que las mías. Cuando Francisco se casó con Carmen, fue yo quien organizó la fiesta, quien pagó la banda, quien cocinó para 200 invitados durante 3 días seguidos. Recordé cómo me emocioné cuando me dijeron que iban a ser padres, cómo corrí al mercado a comprar lana para tejer cobijitas y ropita para el bebé. Cuando Raúl nació, me mudé temporalmente a su casa por 3 meses para ayudar a Carmen con el posparto. Me levantaba de madrugada para cambiar pañales, bañar al bebé, preparar el biberón mientras ellos descansaban. Fui la abuela que estuvo presente en cada cumpleaños, cada festival escolar, cada enfermedad infantil. Durante 16 años fui la abuela que llevaba a Raúl a la escuela cuando ellos no podían, que le ayudaba con las tareas, que le preparaba su merienda favorita. Ahora, él crecido e influenciado por sus padres, me trataba como una extraña molesta. El muchacho que había cargado en brazos, al que le había enseñado a caminar, al que le había contado cuentos antes de dormir, ahora apenas me dirigía la palabra.
Era como si todos los momentos hermosos que habíamos compartido hubieran sido borrados de su memoria. En la soledad de mi cuarto, comencé a entender que había dedicado toda mi vida para formar una familia que no me valoraba. Durante la cena, Carmen sirvió los platos para todos y me dio el pedazo más pequeño de pollo, como siempre hacía. Francisco comía en silencio, evitando mi mirada. Raúl apenas probó la comida y se fue a su cuarto sin decir gracias. Cuando intenté platicar sobre mis citas médicas de la siguiente semana, Carmen suspiró fuerte y Francisco siguió viendo su celular como si yo no existiera. Esa noche, mientras todos dormían, abrí el cajón donde guardaba documentos antiguos y encontré el acta de defunción de mi querido Arturo. Recordé cómo él, en los últimos meses de vida, me había confiado sobre una cuenta bancaria que había abierto sin contarle a nadie, ni siquiera a Francisco. «Esperanza», me dijo tomando mi mano, «ese dinero es solo nuestro. Guarda bien esta información, porque algún día puedes necesitarla». En ese tiempo, pensé que él estaba siendo solamente precavido, pero ahora me daba cuenta de que Arturo, con su sabiduría, había intuido que algún día yo podría quedar sola y necesitar independencia financiera. Al día siguiente, mientras Francisco se alistaba para ir al trabajo, escuché que le decía a Carmen: «Hablé con mi compadre Javier anoche. Me recomendó un asilo muy bueno en Santa Fe. No es caro y dicen que tratan bien a los viejitos». Carmen respondió: «Perfecto, amor. Ya era hora. No podemos seguir así, necesitamos nuestro espacio». Raúl, que estaba desayunando, no dijo nada, pero vi en sus ojos que sabía perfectamente de qué estaban hablando. Mi propio nieto sabía que sus padres querían deshacerse de mí y no había dicho ni una palabra en mi defensa. Cuando la casa quedó vacía, comencé a revisar los documentos de la propiedad que guardaba en una caja de zapatos. Efectivamente, la casa seguía registrada a mi nombre porque nunca había hecho la transferencia oficial a Francisco. Durante años él me había dicho que no había prisa para resolver esa cuestión legal, y ahora entendía por qué nunca insistió. En el fondo, sabía que la casa no era suya por derecho, solo por conveniencia. Durante años, pagué sola el predial y todas las contribuciones municipales, manteniendo la propiedad siempre a mi nombre. Esa misma tarde, cuando ellos regresaron, noté cómo actuaban diferente. Francisco llegó con unos folletos en la mano que rápidamente escondió cuando me vio en la sala. Carmen evitaba mirarme directamente y se mantenía más tiempo del normal en la cocina. Raúl subió directamente a su cuarto sin siquiera saludarme. Durante la cena, la tensión era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos contra los platos. Era como si estuvieran esperando el momento apropiado para darme una noticia que ya sabía que no me iba a gustar. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché a Francisco hablando por teléfono en voz baja. «Sí, para el próximo mes estaría bien». «¿Necesitan que llevemos algún documento especial?». Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que estaban haciendo planes concretos para internarme sin siquiera consultarme. Era como si yo fuera un objeto del cual se tenían que deshacer, no una persona con sentimientos y derechos. Esa noche, acostada en mi cama, tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que Arturo me había regalado en nuestro último aniversario. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Cuando Francisco bajó a desayunar, me vio arreglada y preguntó: «¿A dónde va, ma?». Le respondí con una sonrisa tranquila: «Voy al banco a resolver unos asuntos, mijo. No te preocupes por mí». Él se encogió de hombros y siguió tomando su café como si nada, sin imaginar que ese día su vida cambiaría para siempre. El banco estaba ubicado en el centro de la ciudad, en una avenida llena de movimiento y vida. Cuando llegué, el empleado me atendió con mucha amabilidad. Le expliqué que necesitaba acceder a la cuenta que mi difunto esposo había abierto años atrás. Después de verificar mi identidad y los documentos que Arturo me había dejado, el hombre revisó la computadora y sus ojos se abrieron de asombro. «Señora Morales», me dijo con respeto, «esta cuenta tiene un saldo de 120,000 pesos. El dinero ha estado generando intereses durante todos estos años». Mi corazón saltó de alegría al saber que tenía suficiente dinero para recomenzar mi vida con dignidad e independencia.
Salí del banco sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez en muchos años, tenía control sobre mi propio destino. Caminé por las calles del centro, recordando cómo era mi vida cuando era joven y trabajaba en el mercado. Había sido una mujer fuerte e independiente antes de dedicar toda mi existencia a cuidar a otros. Ahora, a los 73 años, era tiempo de recordar quién era yo antes de convertirme en la madre abnegada, la suegra servicial, la abuela siempre disponible. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Francisco y Carmen sentados en la sala con unos papeles sobre la mesa. Al verme llegar, Francisco se puso de pie nervioso y dijo: «Ma, tenemos que hablar con usted sobre algo importante». Carmen lo miraba expectante, como esperando que él fuera quien diera las malas noticias. Yo me senté en el sillón y los miré tranquilamente, esperando escuchar las palabras que ya sabía que vendrían. «Pues verá, ma», comenzó Francisco, evitando mirar mis ojos. «Carmen y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor para usted estar en un lugar donde puedan cuidarla mejor. Ya no somos jóvenes y el trabajo nos tiene muy ocupados». Su voz se fue apagando mientras buscaba las palabras correctas para decirme que querían internarme en un asilo. Carmen agregó: «Es un lugar muy bonito, señora Esperanza. Hay actividades para los abuelitos, enfermeras las 24 horas. Usted estaría más cómoda ahí». Los miré a los dos sin demostrar ninguna emoción en mi rostro. Después de unos segundos de silencio que parecieron eternos, les dije con voz calmada: «¿Y esta casa qué va a pasar?». Francisco respondió rápidamente: «Pues nosotros nos quedamos aquí cuidándola. Ma, no se preocupe por eso». Fue en ese momento cuando sonreí por primera vez en días. Una sonrisa pequeña pero llena de una sabiduría que ellos no podían entender todavía. «Está bien, mijos», les dije levantándome del sillón. «Mañana vamos a resolver todo esto. Buenas noches». Los dejé ahí sentados, probablemente pensando que había aceptado sus planes sin oponer resistencia. Si hubieran sabido lo que yo tenía preparado para el día siguiente, tal vez habrían pasado una noche muy diferente. Pero yo había aprendido que a veces la mejor venganza es la que nadie ve venir. Esa noche, mientras empacaba silenciosamente algunas de mis pertenencias más valiosas, sentí una mezcla de tristeza y liberación que no había experimentado nunca. Tristeza por el final de una relación familiar que había durado décadas, pero liberación al saber que pronto estaría libre de ser vista como una carga. Mañana sería el comienzo de una nueva vida, y esta vez sería una vida vivida en mis propios términos. Al día siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante tantos años cuando trabajaba vendiendo tamales en el mercado. Pero esta mañana era diferente. Mientras preparaba café de olla en la cocina silenciosa, las memorias llegaron como avalancha. Recordé aquellas madrugadas frías en que me levantaba a las 4 para preparar la masa, moler el chile, cocinar la carne. Todo por Francisco. Todo para que mi hijo pudiera tener un futuro mejor que el mío. Ahora, mientras revolvía el café con canela, entendía que había sacrificado mi propia juventud para criar a alguien que me veía como un estorbo. Francisco bajó a desayunar a las 7, como todos los días. Lo observé mientras se servía café y agarraba una concha del plato que había puesto sobre la mesa. Durante 45 años había preparado su desayuno favorito: café caliente y pan dulce. Ni siquiera me dio los buenos días. Solo murmuró algo sobre llegar tarde al trabajo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volteó y me dijo: «Ma, hoy en la tarde vamos al asilo para que lo conozca. Carmen ya arregló la cita». Sus palabras me golpearon el corazón, pero mantuve mi rostro sereno. «Está bien, mijo», respondí simplemente. Cuando se fue, me senté en la mesa de la cocina donde tantas veces había ayudado a Francisco con sus tareas escolares. Recordé las noches en que él luchaba con las matemáticas y yo, que apenas había terminado la primaria, me quedaba despierta tratando de entender los problemas para poder ayudarlo. Recordé cómo vendía tamales extra los fines de semana para comprarle libros, uniformes, zapatos nuevos. Nunca le dije que a veces me acostaba sin cenar para que alcanzara el dinero. Nunca le conté que usé la misma ropa durante años para que él pudiera verse bien en la escuela. Carmen apareció en la cocina vestida para ir al salón de belleza. Siempre tenía dinero para sus uñas,
su cabello, sus cremas caras, pero cuando yo necesitaba medicinas para la presión arterial, ponía cara de fastidio. «Buenos días, señora Esperanza», me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería parecer amable. «Ya hablé con la directora del asilo. Dice que tienen un cuarto muy bonito disponible». No respondí. Solo seguí tomando mi café mientras ella seguía hablando. «Van a cuidarla muy bien ahí. Tiene jardinito, actividades. Va a estar más contenta que aquí con nosotros». Después de que Carmen se fue, Raúl bajó corriendo las escaleras con su mochila al hombro. Mi nieto, que había sido la luz de mis ojos durante 16 años, apenas me miró. «Hasta luego, abuela», murmuró sin detener su paso hacia la puerta. «No, que tengas buen día, no te amo, no cuídate». Solo un saludo mecánico de alguien que cumple con una obligación social. Era como si el niño cariñoso que yo había criado hubiera desaparecido, reemplazado por un extraño que había aprendido de sus padres que los abuelos son cargas que hay que soportar. Cuando la casa quedó vacía, subí a mi cuarto y saqué una caja de zapatos vieja donde guardaba fotografías. Ahí estaba Francisco bebé en mis brazos, sonriendo sin dientes. Francisco de 5 años el día de su primera comunión, orgulloso con su trajecito blanco que había pagado trabajando doble turno en el mercado. Francisco adolescente el día de su graduación de secundaria, abrazándome fuerte y diciéndome: «Gracias, ma, por todo lo que hiciste por mí». ¿En qué momento ese muchacho agradecido se había convertido en el hombre frío que quería deshacerse de mí? Encontré una fotografía de Arturo y yo el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Él trabajaba en la fábrica textil y yo vendía quesadillas afuera de la escuela primaria. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Cuando Francisco nació, 3 años después, prometimos darle todo lo que nosotros no habíamos tenido. Cumplimos esa promesa, pero al hacerlo, nos olvidamos de enseñarle gratitud, humildad, respeto por los que lo habían criado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía una foto de cuando Francisco se casó con Carmen. Yo estaba parada entre ellos dos, sonriendo radiante, creyendo que mi familia se hacía más grande. Había pagado la mitad de esa boda con mis ahorros. Había cocinado durante días para los invitados. Había decorado el salón con mis propias manos. Carmen me había dicho que yo era como una segunda madre para ella. Ahora entendía que esas palabras habían sido mentira. Para ella, yo nunca había sido familia, solo una sirvienta gratuita que cuidaba su casa y su hijo. Recordé el día que nació Raúl. Carmen había tenido complicaciones durante el parto y yo me quedé en el hospital 3 días cuidándola, durmiendo en una silla incómoda, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Cuando llegamos a casa con el bebé, me instalé en el cuarto de huéspedes por 3 meses para ayudar durante las noches. Raúl era un bebé muy inquieto que lloraba mucho. Yo me levantaba cada 2 horas para cambiarle el pañal, darle el biberón, cargarlo hasta que se calmara. Carmen y Francisco dormían toda la noche mientras yo criaba a su hijo. Durante los primeros años de Raúl, prácticamente fui su segunda madre. Yo lo llevaba al parque, le enseñé a caminar, le canté las mismas canciones que le había cantado a Francisco. Cuando Carmen regresó al trabajo, yo me convertí en la niñera de tiempo completo sin recibir un peso por mi trabajo. Cuidé a ese niño con el mismo amor que había cuidado a mi propio hijo. Le preparaba sus comidas favoritas, lo llevaba al médico cuando se enfermaba, lo consolaba cuando lloraba. Era yo quien estaba presente en sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeras sonrisas. Conforme Raúl crecía, yo seguía siendo la abuela que siempre estaba disponible. Lo recogía de la escuela cuando sus padres no podían, le ayudaba con las tareas, lo llevaba a comprar útiles escolares con mi propia pensión. Durante 16 años nunca le dije no a ese muchacho. Si quería ir al cine, yo pagaba los boletos. Si necesitaba dinero para sus paseos escolares, yo se lo daba. Si sus padres estaban muy ocupados para ir a sus festivales, yo era quien se sentaba en primera fila aplaudiendo sus actuaciones. Pero en algún momento, Raúl comenzó a cambiar. Tal vez fue cuando cumplió 14 años y empezó a escuchar las conversaciones de sus padres sobre mí. Tal vez fue cuando comenzó a notar cómo Carmen suspiraba cuando yo hablaba, o cómo Francisco evitaba mis ojos cuando le pedía algo.
Los adolescentes aprenden rápido quién tiene poder en la casa y quién no. Mi nieto había aprendido que despreciarme era la forma de ganarse la aprobación de sus padres. Mientras guardaba las fotografías, recordé todas las veces que había sacrificado mis propias necesidades por mi familia. Cuando Arturo se enfermó de los riñones, gasté todos mis ahorros en sus medicinas y tratamientos. Nunca les dije a Francisco y Carmen que había vendido mis aretes de oro para pagar la última quimioterapia. Nunca les conté que durante meses comí solo frijoles y tortillas para que alcanzara el dinero de los médicos. Para ellos, yo era solo una mujer que nunca había tenido problemas económicos, que siempre había tenido todo resuelto. Después de que Arturo murió, Francisco me dijo que me fuera a vivir con ellos para no estar sola. En ese momento pensé que era porque me amaba y se preocupaba por mí. Ahora entendía que había sido por conveniencia. Necesitaban una niñera gratuita para Raúl, una empleada doméstica que no cobrara sueldo, una cocinera que trabajara gratis. Durante 2 años había sido todo eso sin darme cuenta de que para ellos yo no era familia, era personal de servicio. A las 11 de la mañana decidí caminar hasta el mercado donde había trabajado durante tantos años. Doña Soledad, que vendía flores en el puesto de al lado, me reconoció inmediatamente. «Esperanza, ¿cómo estás, mijita?». Me abrazó con cariño genuino, algo que no había sentido en mucho tiempo en mi propia casa. «¿Cómo está tu Francisco? ¿Ya te hizo abuela otra vez?». Le sonreí tristemente. «Francisco está bien, doña Sole. Solo está ocupado con su vida». Platicamos durante 1 hora sobre los viejos tiempos, cuando yo llegaba al mercado antes del alba para conseguir el mejor lugar para mi puesto de tamales. Recordé la satisfacción que sentía cuando los clientes regresaban día tras día porque les gustaba mi sazón. Recordé la dignidad de ganar mi propio dinero con el trabajo de mis manos. En ese tiempo, yo era Esperanza la tamalera, una mujer respetada por su dedicación y honestidad. Ahora era solo Esperanza la estorbo, la carga que había que soportar. «Oye, Esperanza», me dijo doña Soledad bajando la voz, «¿tú sabías que tu nuera anda diciendo por ahí que te van a meter al asilo?». Mis ojos se abrieron de sorpresa. «¿Carmen está hablando de eso en público?». Doña Soledad asintió con indignación. «Ayer la oí contándole a la comadre Juanita en la carnicería. Decía que ya era hora de que te fueran a cuidar a otro lado porque ustedes ya no pueden con el gasto de mantenerte». Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. No solo estaban planeando internarme, sino que ya andaban por todo el barrio contando que yo era una carga económica para ellos. Carmen estaba destruyendo mi reputación, haciendo que la gente pensara que yo era una vieja problemática que no podía cuidarse sola. Doña Soledad me tomó de la mano. «Mira, Esperanza, yo no me meto en asuntos de familia, pero esa muchacha siempre me ha parecido malagradecida. Tú criaste a ese niño como si fuera tu propio hijo, y ahora que necesitas un poco de cuidado, te quieren botar como perro viejo». Regresé a casa con el corazón pesado, pero con más claridad mental que nunca. Era cierto. Para ellos, yo era exactamente eso. Un perro viejo que había servido su propósito y ahora estorbaba. Habían tomado todo lo que yo tenía para dar, mi tiempo, mi dinero, mi amor, mi juventud. Y ahora que necesitaba algo a cambio, preferían deshacerse de mí. Pero lo que no sabían era que este perro viejo aún tenía algunos trucos bajo la manga. A las 2 de la tarde, Carmen llegó del salón de belleza con el pelo perfectamente peinado y las uñas recién hechas. Me miró con esa sonrisa falsa que usaba cuando se sentía culpable. «Se ve muy bonita, señora Esperanza. ¿Está lista para conocer su nuevo hogar?». Sus palabras fueron como hielo en mis venas. Mi nuevo hogar. Como si esta casa, donde había vivido durante años, donde había cocinado miles de comidas, donde había criado a mi nieto, nunca hubiera sido mi hogar. Francisco llegó del trabajo a las 4. Ni siquiera se cambió de ropa. Solo se lavó las manos y me dijo: «Vámonos, ma. No queremos llegar tarde». Durante el trayecto en camión hacia el asilo, nadie habló. Francisco miraba por la ventana. Carmen revisaba su teléfono y yo observaba las calles de mi ciudad, preguntándome si sería la última vez que las vería como una mujer libre. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. El asilo estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un edificio gris rodeado de una barda alta.
Desde afuera parecía más una cárcel que un hogar. La directora, una mujer de mediana edad con sonrisa profesional, nos recibió en su oficina. Señora Morales, qué gusto conocerla. Su familia me ha contado mucho sobre usted. Me preguntó sobre mis medicamentos, mis enfermedades, mis rutinas diarias. Era como si estuviera siendo procesada para ingresar a prisión. Nos enseñó las instalaciones, comedores con mesas de plástico, cuartos pequeños con 2 camas cada uno, una sala común con sillas desgastadas donde algunos ancianos miraban televisión con cara de resignación. Aquí estaría su cama, dijo la directora señalando una cama junto a la ventana. Su compañera de cuarto es doña Refugio. Es muy tranquila, casi no habla. Miré esa cama que podría convertirse en mi última parada en la vida y sentí que mi corazón se encogía. Durante el recorrido, Francisco y Carmen hacían preguntas sobre costos, horarios de visita, reglamentos. Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, como si fuera un objeto que necesitaban almacenar en algún lugar. ¿Cuánto tiempo tardan los trámites de ingreso?, preguntó Carmen con ansias. Podemos tenerla aquí para la próxima semana, respondió la directora. Una semana. En una semana, mi libertad habría terminado para siempre. En el camino de regreso, Francisco finalmente habló. ¿Qué le pareció, ma? Es un lugar muy bonito, ¿verdad? Le respondí con una sonrisa que había aprendido a fingir muy bien. Sí, mijo. Se ve muy tranquilo. Por dentro, estaba tomando la decisión más importante de mis 73 años de vida. No iba a permitir que me encerraran en ese lugar. No iba a dejar que me trataran como basura después de una vida entera de sacrificios. Esa noche, durante la cena, la tensión era evidente. Carmen había cocinado pollo en mole, mi platillo favorito. Era su forma de calmar su conciencia, de hacer algo bonito por mí, antes de deshacerse de mí. Francisco comía en silencio, evitando mi mirada. Raúl apenas tocó la comida y se excusó diciendo que tenía tarea. Era la última cena en familia que tendríamos, aunque ellos no lo sabían todavía. Después de lavar los platos, me senté en la sala a ver las noticias. Francisco se acercó y se sentó a mi lado. «Ma», me dijo con voz que intentaba sonar cariñosa. «Usted sabe que la queremos mucho, ¿verdad? Solo queremos lo mejor para usted. En el asilo va a estar más cómoda. Va a tener amigas de su edad, actividades». Sus palabras sonaban huecas, como un discurso que había ensayado. «Lo sé, Francisco», le respondí. «Siempre has querido lo mejor para mí». Esa noche, acostada en mi cama, escuché a Francisco y Carmen hablando en su cuarto. «Ya está todo arreglado», decía Carmen. «El lunes la llevamos y ya. Por fin vamos a tener nuestra casa para nosotros solos». Francisco respondió. «Sí, ya era hora. Ahora podremos ahorrar dinero, viajar, tener una vida normal. Una vida normal». Para ellos, una vida normal era una vida sin mí. Pero mientras ellos hacían planes para su futuro sin mí, yo también estaba haciendo planes. Mañana iba a ser un día muy especial. Mañana iba a recuperar mi dignidad y mi libertad. Mañana, Francisco y Carmen iban a descubrir que subestimaron gravemente a la mujer que creían conocer. La historia apenas comenzaba, y esta vez yo iba a escribir el final. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo estuviera de mi lado. Me levanté a las 5 de la mañana, como había hecho durante décadas, pero esta vez con un propósito completamente diferente. No era para hacer tamales para vender en el mercado, ni para preparar el desayuno de mi familia. Esta mañana me levantaba para comenzar la reconquista de mi propia vida. Mientras preparaba café de olla en la cocina silenciosa, sentí una claridad mental que no había experimentado en años. No era rabia lo que corría por mis venas, sino una determinación fría y calculada que me sorprendía a mí misma. Revisé mentalmente todo lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba ir al banco nuevamente para organizar mis finanzas. Segundo, tenía que contactar a un abogado para revisar los documentos de la casa. Tercero, debía buscar un lugar donde vivir temporalmente mientras resolvía mi situación. Y cuarto, lo más importante de todo, tenía que hacerlo sin despertar sospechas de Francisco y Carmen. Ellos creían que tenían todo bajo control, que yo era una anciana indefensa que aceptaría cualquier decisión que tomaran por mí. Estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban.
Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido verde olivo, que Arturo siempre decía que me hacía ver elegante y decidida. Me puse mis zapatos negros más cómodos y tomé mi bolsa de mano donde guardaba todos los documentos importantes. Francisco y Carmen seguían durmiendo, aprovechando que era sábado para descansar. Raúl también dormía profundamente en su cuarto. Era perfecto. Tenía varias horas para mover mis fichas antes de que alguien se diera cuenta de que había salido. Dejé una nota en la cocina diciendo que había ido al mercado a comprar verduras frescas para hacer caldo de pollo para la comida. Era una excusa perfecta porque siempre hacía eso los sábados. Nadie sospecharía que en lugar de ir al mercado, me dirigía al centro de la ciudad para cambiar el curso de sus vidas para siempre. Salí de la casa caminando despacio, como una abuela normal que va de compras, pero por dentro mi corazón latía como tambor de guerra. El primer lugar que visité fue el banco. Esta vez fui directamente con el gerente, un señor de mediana edad llamado licenciado Hernández. Le expliqué mi situación con toda honestidad. Tenía 73 años. Mi familia quería internarme en un asilo contra mi voluntad y necesitaba organizar mis asuntos financieros para recuperar mi independencia. El hombre me escuchó con atención y respeto, algo que no había recibido de mi propia familia en mucho tiempo. Señora Morales, me dijo con seriedad, usted tiene derecho a manejar sus propias finanzas mientras esté en pleno uso de sus facultades mentales. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcida. Me ayudó a abrir una cuenta nueva donde transferí todo el dinero de la cuenta secreta de Arturo. También me explicó cómo podía poner la casa en venta sin necesidad de consultarlo con nadie, ya que estaba registrada únicamente a mi nombre. ¿Está segura de que quiere vender la propiedad?, me preguntó. Completamente segura, le respondí sin dudar ni un segundo. Después del banco, fui a una oficina de bienes raíces que estaba a 3 cuadras de ahí. La agente, una mujer joven llamada licenciada Martínez, me recibió con amabilidad cuando le expliqué que quería vender mi casa. ¿Los otros residentes de la propiedad están de acuerdo con la venta?, me preguntó. Yo soy la única propietaria, le aclaré mostrándole las escrituras. Ellos son inquilinos que no pagan renta, pero eso va a cambiar muy pronto. La licenciada Martínez revisó los documentos y me confirmó que todo estaba en orden. Me explicó que casas en mi colonia se estaban vendiendo muy bien debido a la cercanía con el nuevo centro comercial. Podríamos ponerla en el mercado por 250,000 pesos, me dijo. Es una cantidad bastante buena para una propiedad de ese tamaño. Mi corazón saltó de alegría. Con ese dinero más lo que tenía en el banco, podría comprar un departamento pequeño en una zona tranquila y vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Qué tan rápido podemos proceder?, le pregunté. Si todos los papeles están en orden, podríamos tener compradores viendo la casa la próxima semana. Hay mucha demanda en su zona. Le pedí que fuera discreta con las visitas, que llamara directamente a mi celular para coordinar los horarios. No quería que Francisco y Carmen se enteraran hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La licenciada entendió perfectamente la situación y me aseguró que manejaría todo con la mayor confidencialidad posible. Mi siguiente parada fue el bufete de abogados que me había recomendado el gerente del banco. El licenciado García era un hombre mayor, de unos 60 años, especializado en derecho familiar y protección de adultos mayores. Le conté toda mi historia. Los años de sacrificios, la ingratitud de mi familia, los planes de internarme contra mi voluntad y mi decisión de recuperar el control de mi vida. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Señora Morales, me dijo cuando terminé de hablar, lo que me está contando es más común de lo que usted imagina. Muchas familias ven a los adultos mayores como cargas en lugar de seres humanos con derechos. Legalmente, usted tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca. Me explicó que podía vender la casa sin consultarlo con nadie, que podía cambiar su testamento para excluir a personas ingratas, y que ningún adulto mayor puede ser internado en un asilo sin su consentimiento expreso. ¿Qué pasaría si ellos trataran de declararme incapaz mentalmente?, le pregunté, porque esa era una de mis mayores preocupaciones. Tendrían que probar ante un juez que usted no puede tomar decisiones por sí misma, me explicó. Por lo que veo, usted está perfectamente lúcida y tomando decisiones racionales para proteger su bienestar. Ningún juez la declararía incapaz basándose en las acciones que está tomando.
Sus palabras me tranquilizaron enormemente. El licenciado García se ofreció a redactar un nuevo testamento donde yo podría dejar mis bienes a organizaciones benéficas en lugar de a mi familia ingrata. También puedo redactar un documento donde usted declara específicamente que no desea ser internada en ningún asilo y que cualquier intento de hacerlo será considerado como secuestro, me explicó. Eso le dará protección legal adicional. Acordamos que regresaría el lunes para firmar todos los documentos necesarios. Cuando salí del bufete, ya eran las 12 del día. Había logrado más en una mañana que en los últimos 2 años viviendo como prisionera en mi propia casa. Me sentía poderosa, libre, dueña de mi destino por primera vez en mucho tiempo. Pero sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Tenía que regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado, como si siguiera siendo la anciana resignada que ellos creían conocer. Pasé por el mercado de verdad para comprar ingredientes para el caldo de pollo. Necesitaba que mi coartada fuera perfecta. Doña Soledad me vio llegar y me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Cómo estás, Esperanza? Te ves muy contenta hoy. Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente contenta. Estoy bien, doña Sole. Solo disfrutando este día tan bonito. No podía contarle lo que estaba haciendo, pero su comentario me confirmó que mi nueva actitud era visible. Cuando llegué a casa, Francisco estaba viendo televisión en la sala y Carmen preparaba café en la cocina. ¿Cómo le fue en el mercado, ma?, me preguntó Francisco sin mucho interés. Muy bien, mijo. Compré todo para hacer caldo de pollo. Carmen se asomó desde la cocina. ¡Qué rico, señora Esperanza! Hace mucho que no hace caldo. Era extraño cómo podían ser amables cuando les convenía, cuando yo estaba haciendo algo que les beneficiaba. Mientras cocinaba el caldo, pensé en todos los domingos que había preparado esa misma comida para mi familia. Cientos de tardes cortando verduras, limpiando pollo, sazonando el caldo con hierbas frescas. Todo ese amor puesto en cada platillo, toda esa dedicación que nunca había sido valorada realmente. Esta sería una de las últimas comidas que cocinaría para ellos, aunque ellos no lo sabían todavía. La ironía era perfecta. Estaban disfrutando mi comida mientras yo planeaba mi escape de sus vidas. Durante la comida, Francisco mencionó casualmente: «Ma, el lunes vamos a terminar de arreglar los papeles del asilo. La directora dice que ya tiene todo listo para que se mude». Asentí tranquilamente mientras tomaba mi caldo. «Está bien, mijo, como tú digas». Por dentro sonreía pensando en la sorpresa que se iban a llevar el lunes, cuando descubrieran que la casa estaba en venta y que yo había desaparecido de sus vidas para siempre. Raúl comió en silencio, como siempre. Mi pobre nieto había aprendido a ignorar a las personas mayores porque eso era lo que veía en casa. Sentí una punzada de tristeza por él, porque estaba creciendo sin aprender valores importantes como la gratitud y el respeto. Pero ya no era mi responsabilidad educarlo. Sus padres habían decidido criarlo sin mi influencia, así que ahora tendrían que lidiar con las consecuencias de esa decisión ellos solos. Esa tarde, mientras Francisco y Carmen salieron a visitar a unos amigos, aproveché para empezar a organizar mis pertenencias. Tenía que ser muy cuidadosa de no empacar cosas obvias que pudieran notar. Comencé con documentos importantes: mi acta de nacimiento, mi identificación, las escrituras de la casa, fotografías familiares importantes, algunas joyas que habían sido de mi madre. Todo lo guardé en una maleta pequeña que escondí debajo de mi cama. También separé la ropa que realmente necesitaba. No podía llevarme mucho porque tendría que salir sin que se dieran cuenta, pero seleccioné mis vestidos favoritos, ropa interior, medicamentos importantes y algunos libros que Arturo me había regalado. Cada objeto que guardaba representaba una parte de mi vida que estaba rescatando de las garras de la ingratitud. Eran mis tesoros personales que no iba a dejar atrás para que los desecharan como basura. El domingo fue el día más tenso de todos. Francisco y Carmen actuaban con normalidad, pero yo podía sentir que estaban ansiosos por deshacerse de mí. Comentarios como «mañana va a ser un día muy importante» o «espero que todo salga bien» llenaban sus conversaciones. Me trataban con una amabilidad forzada que me daba náuseas. Era como si estuvieran siendo amables con un perro antes de llevarlo al veterinario para sacrificarlo. Durante la cena del domingo, decidí hacer algo que los desconcertaría por completo.
Les agradecí por todo lo que habían hecho por mí durante estos años. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, quiero que sepas que valoro mucho que me hayas recibido en tu casa después de que murió tu papá. Carmen, también te agradezco toda la paciencia que has tenido conmigo. Sé que no siempre he sido la suegra más fácil del mundo. Los dos se vieron sorprendidos por mi gratitud inesperada. Carmen hasta se emocionó un poco. Ay, señora Esperanza, no diga eso. Usted ha sido como una madre para mí. Francisco agregó, Ma, usted sabe que la queremos mucho. Por eso queremos que esté en un lugar donde la puedan cuidar mejor. Sus palabras sonaban sinceras en ese momento, y por un segundo dudé de mi plan. Tal vez sí me querían a su manera retorcida. Pero entonces recordé la conversación telefónica que había escuchado. Tengo mi vida, no voy a cuidar a ninguna vieja. Recordé todos los suspiros de fastidio, todas las miradas de impaciencia, todos los momentos en que me habían hecho sentir como un estorbo. No, esta muestra de afecto era solo culpabilidad. Era la forma que tenían de hacer que su decisión pareciera un acto de amor en lugar del abandono cruel que realmente era. Esa noche, acostada en mi cama, escuché los preparativos que hacían en el cuarto de al lado. Carmen organizaba una maleta con mis cosas más viejas, la ropa que ya no me gustaba usar. Francisco buscaba mis documentos médicos para llevarlos al asilo. Estaban empacando mi vida como si fuera mercancía que había que mover de un lugar a otro. No les importaba qué quería llevarme o qué era importante para mí. Habían decidido todo sin consultarme. A las 2 de la mañana, cuando toda la casa estaba en silencio profundo, me levanté silenciosamente y terminé de empacar mi maleta secreta. Revisé que tuviera todo lo importante: dinero en efectivo, documentos, medicamentos, ropa para una semana, fotografías de Arturo y de Francisco cuando era niño. También escribí 3 cartas. Una para Francisco, una para Carmen y una para Raúl. En ellas explicaba mis razones sin rabia, solo con la dignidad de una mujer que había decidido recuperar el control de su vida. La carta para Francisco decía: Hijo mío, durante 45 años te di todo lo que tenía, mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi amor. Pensé que cuando fuera mayor, tú me cuidarías como yo te cuidé. Pero escuché lo que realmente piensas de mí. No quieres cuidar a ninguna vieja, y yo respeto eso. Por eso decidí liberarte de esa carga. Desde hoy cuidaré de mí misma. La casa se vende esta semana. Busca tu propio lugar para vivir con tu familia. Aprende a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Tu madre, Esperanza. La carta para Carmen era más directa. Carmen, durante 16 años fui tu suegra, niñera gratuita, empleada sin sueldo y enfermera cuando me necesitaste. Criaste a tu hijo en mi casa, comiste mi comida, usaste mis servicios sin pagar un peso. Ahora que necesito un poco de cuidado a cambio, prefieres deshacerte de mí. Está bien. Acepto que nunca fui familia para ti, solo una sirvienta conveniente. Desde hoy, eres libre de buscar quien limpie tu casa y cuide a tu hijo. Esperanza. La carta para Raúl era la más triste de todas. Raúl, mi querido nieto, te crié como si fueras mi propio hijo. Te di todo mi amor, mi tiempo, mi dinero para tus gustos. Pero aprendiste de tus padres que los abuelos no importan. Ojalá algún día entiendas el error que cometiste al elegir despreciar a quien te amó incondicionalmente. Cuando seas viejo, recuerda esta historia y trata mejor a quienes te aman. Tu abuela, que siempre te recordará con cariño a pesar de todo. Las coloqué en sobres separados y las dejé sobre la mesa de la cocina. Mañana, cuando bajaran para desayunar y encontraran la casa vacía, entenderían que la mujer que creían conocer había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido una nueva Esperanza, libre, independiente y dueña de su propio destino. La transformación silenciosa estaba completa. A las 5 de la mañana del lunes, me levanté por última vez en esa casa que había sido mi hogar durante 2 años, pero que nunca había sido realmente mía. El silencio era total. Francisco, Carmen y Raúl dormían profundamente, sin imaginar que cuando despertaran, sus vidas habrían cambiado para siempre. Tomé mi maleta que había escondido debajo de la cama y me vestí con mi mejor conjunto, el vestido azul marino que Arturo me había regalado
y mis zapatos negros más elegantes. Si iba a salir de esa casa, lo haría con dignidad. Dejé las 3 cartas sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera donde Francisco siempre tomaba su primer café del día. Sabía que las encontraría en pocas horas y que su mundo se vendría abajo. Por un momento, sentí una punzada de dolor al pensar en su reacción, pero inmediatamente recordé sus palabras. Tengo mi vida, no voy a cuidar a ninguna vieja. Él había elegido su camino, y ahora yo estaba eligiendo el mío. Salí de la casa cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Las calles estaban vacías, solo algunos trabajadores madrugadores caminaban hacia las paradas del camión. Tomé un taxi hasta el hotel pequeño pero limpio que había reservado el día anterior. Era un lugar modesto en el centro de la ciudad, cerca de todas las oficinas que necesitaría visitar durante los próximos días. Cuando llegué, el recepcionista me recibió con amabilidad. «Buenos días, señora Morales. Su habitación está lista». Me instalé en el cuarto número 12 del segundo piso. Era sencillo pero cómodo. Una cama individual, un escritorio pequeño, un baño privado y una ventana que daba a una calle tranquila llena de árboles de jacaranda. Desempaqué mis pocas pertenencias y las acomodé en el armario. Por primera vez en años, todas mis cosas estaban exactamente donde yo quería que estuvieran. Nadie iba a mover mis vestidos para hacer espacio para otra persona. Nadie iba a quejarse porque mi perfume impregnara el cuarto. Era mi espacio, completamente mío. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono celular. Era Francisco, y por el tono de su voz, era evidente que ya había encontrado las cartas. «Ma, ¿dónde está? ¿Qué significa esta carta?» Su voz sonaba desesperada, confundida. «Significa exactamente lo que dice Francisco», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Decidí tomar el control de mi propia vida. El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto completo. «¿Usted se fue de la casa?», preguntó finalmente, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Sí, me fui, y la casa se vende esta semana. El agente inmobiliario se pondrá en contacto contigo para coordinar las visitas». Escuché que Francisco le gritaba a Carmen en el fondo: «Carmen, mi mamá se fue y dice que va a vender la casa». Después regresó al teléfono. «Ma, no puede hacer eso. Esta es nuestra casa también». «Francisco», le dije con una firmeza que no había usado en años, «esta casa está escriturada únicamente a mi nombre. Ustedes vivían aquí por mi generosidad, no por derecho legal. Ahora que han decidido que soy una carga, he decidido liberarlos de esa responsabilidad». Carmen gritaba en el fondo algo sobre hablar con abogados y demandas. «Pueden hablar con todos los abogados que quieran», continué. «Yo también tengo representación legal ahora». La llamada terminó abruptamente cuando Francisco colgó el teléfono. Me quedé sentada en la cama del hotel, sintiendo una mezcla extraña de libertad y melancolía. Era doloroso romper lazos familiares de tantos años, pero era necesario para recuperar mi dignidad. No podía seguir viviendo como una carga no deseada en mi propia casa, esperando que me enviaran a un asilo cuando ya no pudieran soportarme más. A las 10 de la mañana fui a la cita que tenía programada con el licenciado García. Su bufete estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido, con oficinas llenas de libros de derecho y diplomas en las paredes. Me recibió con una sonrisa tranquilizadora. «Señora Morales, ¿cómo se siente después de dar el primer paso hacia su independencia?». Le conté sobre mi salida de la casa esa mañana y la reacción de Francisco. «Es normal que se sientan sorprendidos», me explicó el abogado. «Muchas familias se acostumbran tanto a controlar a los adultos mayores que olvidan que siguen siendo personas con derechos legales». Me ayudó a firmar varios documentos importantes. Un poder notarial para que él pudiera representarme en la venta de la casa, un nuevo testamento donde dejaba mis bienes a organizaciones benéficas que ayudaban a adultos mayores abandonados, y una declaración legal donde establecía claramente que no deseaba ser internada en ningún asilo contra mi voluntad. «Con estos documentos», me explicó, «usted tiene protección legal completa. Nadie puede forzarla a hacer nada que no quiera hacer. Y si intentan declararla incapaz mentalmente, este expediente prueba que usted está tomando decisiones racionales y bien fundamentadas». También me dio una copia de todos los documentos para que los guardara en un lugar seguro. Me sentí como una general preparando su defensa antes de una batalla importante. Después del bufete, fui a la inmobiliaria para coordinar los detalles de la venta.
La licenciada Martínez me informó que ya había 3 familias interesadas en ver la casa. Podemos programar las visitas para esta tarde si usted está de acuerdo, me dijo. Mientras más rápido la vendamos, mejor precio podremos conseguir. Le di mi aprobación y le pedí que coordinara todo directamente conmigo, sin involucrar a los actuales ocupantes de la casa. ¿Los inquilinos van a causar problemas durante las visitas?, me preguntó la agente. Posiblemente, le respondí con una sonrisa. Pero no tienen derecho legal a impedir la venta. Si causan disturbios, podemos llamar a la policía para que los desalojen por alteración del orden público. Era extraño sentir ese poder después de tantos años de ser tratada como una persona sin derechos en mi propia casa. A la 1 de la tarde, regresé al hotel para almorzar en el restaurante pequeño que estaba en la planta baja. Pedí pozole y tortillas recién hechas, mi comida favorita que casi nunca podía disfrutar en casa porque Carmen decía que olía mucho y que ensuciaba la cocina. Por primera vez en años, comí exactamente lo que quería, a la hora que quería, sin tener que justificarme con nadie. Era una sensación embriagante de libertad. Mientras comía, mi teléfono sonó varias veces. Primero fue Carmen, llorando y suplicándome que regresara a casa. Señora Esperanza, por favor no haga esto. Nosotros la queremos mucho. Solo queríamos lo mejor para usted. Su voz sonaba desesperada, pero yo sabía que era el pánico de perder la casa gratuita, no amor genuino por mí. Carmen, le dije suavemente, si me hubieran querido de verdad, me habrían consultado sobre su decisión de internarme. Me habrían tratado como familia, no como una carga. La segunda llamada fue de Raúl, y esa sí me dolió profundamente. Mi nieto lloraba al teléfono. Abuela, por favor, regresa a casa. Mis papás están muy alterados y no entiendo qué está pasando. Por un momento, mi resolución se tambaleó. Quise salir corriendo del hotel y regresar a consolarlo. Pero entonces recordé todos los momentos en que él me había ignorado. Todas las veces que había salido del comedolor cuando yo trataba de platicar con él. Raúl, le dije con voz temblorosa, durante 16 años traté de ser la mejor abuela del mundo para ti, pero tú aprendiste de tus papás que yo no importaba. Ahora que soy libre, tal vez algún día puedas entender por qué tuve que tomar esta decisión. Él siguió llorando y preguntando si podía ir a visitarme. Cuando seas mayor de edad y puedas tomar tus propias decisiones, tal vez podamos hablar, le respondí antes de colgar. La tercera llamada fue la más difícil de todas. Francisco había conseguido mi dirección del hotel y amenazaba con venir a buscarme para llevarme de regreso a casa. Ma, usted no puede vivir sola, no tiene dinero para mantenerse. Regrese a casa y olvídese de estas tonterías. Su tono era autoritario, como si estuviera hablando con una niña desobediente. Francisco, le dije con una frialdad que nunca había usado con él, tengo 73 años y he vivido más vida que tú. Tengo dinero suficiente para mantenerme, y si vienes a molestarme, voy a llamar a la policía. A las 3 de la tarde, la licenciada Martínez me llamó para confirmarme que la primera familia llegaría a ver la casa a las 4. Su familia está muy alterada, me advirtió. El señor Francisco me gritó por teléfono y dijo que no iban a permitir que nadie entrara a la casa. Le aseguré que él no tenía autoridad legal para impedir las visitas y que si causaba problemas, tendríamos respaldo de las autoridades. Decidí ir a observar desde lejos las visitas a la casa. Tomé un taxi y le pedí al chófer que se estacionara en la esquina de mi antigua calle, donde podía ver la entrada de la casa sin ser vista. A las 4 en punto, llegó un carro blanco con la licenciada Martínez y una joven pareja que parecía interesada en comprar. Vi cómo Francisco salió de la casa con cara de furia y comenzó a discutir con la agente inmobiliaria. Desde la distancia, pude ver todo el drama que se desarrollaba en la banqueta. Carmen salió de la casa cargando maletas, como si estuvieran preparándose para irse a otro lugar. Raúl permanecía en la puerta, viendo todo con cara de confusión total. La pareja de compradores potenciales se veía muy incómoda con la situación, y después de 10 minutos se fueron sin siquiera entrar a ver la casa. Francisco había saboteado su primera oportunidad de venta. Mi teléfono sonó inmediatamente. Era la licenciada Martínez, muy molesta. Señora Morales, su hijo arruinó completamente la visita. Les gritó a los compradores y les dijo que la casa no estaba en venta. Le expliqué que Francisco no tenía derecho legal a hacer eso y que podíamos proceder con las siguientes visitas. Tal vez sería mejor esperar hasta que ellos se vayan de la propiedad.
me sugirió. Voy a conseguir una orden judicial para que los desalojen si es necesario. Esa noche, en mi cuarto de hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado en mi primer día de libertad. Era doloroso ver la reacción desesperada de mi familia, pero también era revelador. Su pánico no era por perder a una madre y abuela querida, sino por perder la casa gratuita donde vivían. Si realmente me hubieran amado, habrían respetado mi decisión y tratado de entender mis razones. En lugar de eso, estaban tratando de intimidarme para que regresara. El martes por la mañana recibí una llamada inesperada del licenciado García. Señora Morales, su familia contrató a un abogado para tratar de detener la venta de la casa. Alegan que usted no está en condiciones mentales para tomar decisiones importantes. Me reí al escuchar eso. Era exactamente lo que había predicho que harían. ¿Qué tan fuerte es su caso?, le pregunté. Muy débil, me aseguró. Usted ha demostrado estar perfectamente lúcida y ha tomado decisiones racionales con asesoría legal apropiada. Además, ellos tendrían que probar que usted ha perdido sus facultades mentales y toda la evidencia apunta en dirección contraria. Me explicó que podríamos acelerar el proceso de venta para evitar más interferencias de Francisco. Si conseguimos un comprador en efectivo, podríamos cerrar el trato en una semana. Esa misma mañana, la licenciada Martínez me llamó con buenas noticias. Tengo una pareja que quiere comprar su casa sin verla primero. Revisaron las fotos y la descripción y están dispuestos a pagar el precio completo si podemos cerrar el trato rápidamente. Era una bendición caída del cielo. ¿Cuándo podemos firmar los papeles?, le pregunté inmediatamente. Si todo sale bien, podríamos firmar el jueves y ellos podrían tomar posesión de la casa el viernes, me explicó. Eso les daría a los actuales ocupantes 3 días para encontrar otro lugar donde vivir. Era perfecto. Francisco y Carmen tendrían que enfrentar la realidad de que sus acciones tenían consecuencias reales e inmediatas. El miércoles por la mañana, Francisco apareció en el hotel. El recepcionista me llamó para preguntarme si quería recibirlo. Dígale que estoy ocupada y que si quiere hablar conmigo puede llamar por teléfono, le respondí. No estaba lista para una confrontación cara a cara todavía. Necesitaba mantener mi fuerza emocional hasta que la venta de la casa estuviera completamente finalizada. Francisco esperó en el lobby durante 2 horas, pero finalmente se fue cuando se dio cuenta de que no iba a recibirlo. Esa tarde me llamó, y por primera vez en días, su voz sonaba quebrada en lugar de enojada. Ma, por favor hablemos. No entiendo por qué está haciendo esto. Siempre fuimos una familia unida. Sus palabras me causaron una dolor profunda en el pecho, pero mantuve mi determinación. Francisco, le dije con voz calmada pero firme, una familia unida no planea deshacerse del miembro más vulnerable sin consultarlo. Una familia unida no ve a su matriarca como una carga que hay que soportar. Tú decidiste que tenías tu vida y que no ibas a cuidar a ninguna vieja. Yo simplemente estoy respetando tu decisión y liberándote de esa responsabilidad. Pero Ma, ¿dónde va a vivir? ¿Cómo va a mantenerse?, me preguntó, y por primera vez en su voz detecté preocupación genuina por mi bienestar. Voy a vivir en un departamento pequeño pero digno, donde nadie me vea como un estorbo, y me voy a mantener con el dinero de la venta de la casa y los ahorros que tu papá dejó. Hubo silencio del otro lado del teléfono. ¿Qué ahorros?, preguntó confundido. Los ahorros que Arturo dejó en una cuenta secreta, la cual tú nunca supiste que existía, le expliqué. Tu papá fue más sabio que yo. Previó que algún día yo podría necesitar independencia económica. Francisco se quedó callado por un momento largo. ¿Cuánto dinero es?, preguntó finalmente. Suficiente para vivir dignamente sin depender de hijos ingratos, le respondí antes de colgar el teléfono. El jueves firmé los papeles de venta en el bufete del licenciado García. La pareja compradora era muy amable. El señor Roberto Vázquez y su esposa Cecilia, ambos maestros jubilados que querían una casa tranquila para disfrutar sus años dorados. Cuando les conté brevemente mi situación, me expresaron su apoyo total. Usted hizo lo correcto, señora Morales, me dijo doña Cecilia. Nadie merece ser tratado como una carga por su propia familia. Con la venta oficialmente cerrada, recibí un cheque por 250,000 pesos. Sumado al dinero de la cuenta de Arturo, tenía un total de 370,000 pesos.
más que suficiente para comprar un departamento pequeño y vivir cómodamente durante muchos años. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentía económicamente segura e independiente. Esa tarde, la licenciada Martínez fue personalmente a entregar la notificación de desalojo a Francisco y Carmen. Tenían 24 horas para salir de la propiedad porque los nuevos dueños tomarían posesión al día siguiente. Cuando recibí la llamada confirmando que la notificación había sido entregada, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La batalla legal había terminado, y yo había ganado. El viernes por la mañana, desde la ventana de mi cuarto de hotel, vi pasar un camión de mudanzas dirigiéndose hacia mi antigua colonia. Era probable que Francisco y Carmen estuvieran cargando sus pertenencias para mudarse a algún departamento rentado que tendrían que pagar con su propio dinero. Ya no tenían una abuela conveniente que les proporcionara casa gratis mientras ellos ahorraban para sus lujos personales. Esa misma tarde recibí mi última llamada de Francisco. Su voz sonaba completamente derrotada. «Ma, ya nos salimos de la casa. Encontramos un departamento pequeño que vamos a rentar». Hubo una pausa larga antes de que continuara. «No sabía que usted tenía tanto dinero ahorrado. Si lo hubiéramos sabido...» Su voz se desvaneció, como si se diera cuenta de lo que estaba admitiendo. «Si hubieran sabido que tenía dinero, me habrían tratado con más respeto». Completé su oración. Esa es exactamente la razón por la que Arturo mantuvo esos ahorros en secreto. Él sabía que ustedes me querían por lo que podía darles, no por lo que soy como persona. Francisco intentó protestar, pero lo interrumpí. Ahora tienes la oportunidad de aprender a valorar a las personas por quienes son, no por lo que tienen. Espero que sea una lección que no olvides nunca. Colgué el teléfono por última vez y me quedé sentada en silencio en mi cuarto de hotel. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo normal. El tráfico, las voces de los vendedores ambulantes, la vida continuando como siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era Esperanza la víctima, sino Esperanza la sobreviviente. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y mi derecho a ser tratada con respeto. La lección había sido impartida, dolorosa, pero necesaria. A veces, las personas solo aprenden a valorar lo que tienen cuando lo pierden para siempre. 3 meses han pasado desde que salí de aquella casa por última vez, y cada mañana despierto en mi nuevo departamento con una sensación de paz que había olvidado que existía. Mi hogar ahora es un pequeño pero acogedor departamento en la colonia Roma Norte, en un segundo piso que da a una calle tranquila, llena de cafeterías y librerías. Tiene una sala pequeña con ventana grande, una recámara cómoda, una cocina donde puedo preparar exactamente lo que quiero comer, y lo más importante de todo, cada centímetro de este espacio me pertenece completamente. Todas las mañanas me levanto sin prisa y preparo mi café de olla en una olla de barro nueva que compré en el mercado de Coyoacán. Ya no tengo que madrugar para preparar desayuno para personas que no me agradecen. Ya no tengo que escuchar suspiros de fastidio cuando hablo durante las comidas. Ya no tengo que caminar de puntitas por mi propia casa para no molestar a quienes me consideraban una carga. Ahora, mi tiempo es mío. Mis decisiones son mías. Mi paz es mía. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado de libertad. Después del café, riego las plantas que he puesto en la ventana de la sala. Geranios rojos, violetas africanas y una pequeña bugambilia que ya comenzó a trepar por la reja. Ver crecer estas plantas me recuerda que la vida puede florecer en cualquier momento, sin importar la edad que tengamos. Cada nueva hoja que brota es como una pequeña victoria personal sobre quienes creían que mi vida ya no tenía valor. Los martes y jueves por la mañana camino hasta el parque que está a 6 cuadras de mi departamento. Es un lugar hermoso, con bancas bajo los árboles, donde me siento a leer los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada sirviendo a otros. He descubierto autores que nunca conocí: Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Laura Esquivel. Sus palabras me transportan a mundos donde las mujeres mayores son sabias, respetadas, valoradas por su experiencia y no vistas como cargas. En el parque he conocido a otras personas de mi edad que, como yo, han decidido vivir sus años dorados con dignidad y autonomía.
Doña Carmen Leticia, una maestra jubilada de 78 años que vive sola y feliz en un departamento lleno de libros. Don Aurelio, un viudo de 80 años que aprendió a cocinar después de que murió su esposa y ahora prepara las comidas más deliciosas para él mismo. Doña Esperanza López, que tiene mi mismo nombre y que a los 75 años se inscribió en clases de pintura porque siempre había querido ser artista. Estos nuevos amigos me han enseñado que la vejez no tiene que ser sinónimo de dependencia o resignación. Podemos ser personas completas, con intereses propios, sueños propios y una vida rica en experiencias nuevas. Ya no necesitamos definirnos únicamente como madres, abuelas o cuidadoras de otros. Podemos ser simplemente nosotras mismas, con todos nuestros años de sabiduría acumulada y toda la libertad de elegir cómo queremos pasar nuestros días. Los viernes por la tarde voy al mercado de San Juan, donde he encontrado un puesto de tamales que me recuerda a los míos de antaño. La señora que los vende, Doña Refugio, me ha contado su historia. Trabajó durante 30 años criando a sus 6 hijos y cuando todos crecieron y se fueron, decidió cumplir su sueño de tener su propio negocio. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, comadrita, me dice siempre con una sonrisa. Tiene 72 años y cada día se levanta emocionada por ir a trabajar en lo suyo. Un día, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Doña Soledad, mi antigua vecina del mercado donde vendía tamales hace tantos años. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Esperanza, qué gusto verte. Te ves radiante, mijita. Se nota que estás bien. Le conté brevemente sobre mi nueva vida, sin entrar en detalles dolorosos sobre mi familia. Siempre supe que eras una mujer fuerte, me dijo. Te merecías algo mejor que lo que estabas viviendo. Durante nuestra conversación, Doña Soledad me contó algo que me impactó profundamente. ¿Sabes qué? Tu nuera Carmen vino a buscarme hace un mes. Quería saber si yo sabía dónde vivías ahora. Mi corazón se aceleró al escuchar esto. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no sabía nada, y aunque hubiera sabido, no le habría dicho. Esa muchacha se veía desesperada, pero no por ti, sino porque perdió la casa gratis donde vivía. Esa información me confirmó que mi decisión había sido correcta. Carmen no me buscaba por amor o preocupación genuina, sino porque había perdido todas las comodidades que yo les proporcionaba gratuitamente. Era la confirmación final de que para ellos yo nunca había sido familia real, solo una proveedora de servicios convenientes. La tristeza que sentí al principio se transformó en una sensación de liberación completa. 2 semanas después de mi encuentro con Doña Soledad, recibí una llamada inesperada. Era Raúl, mi nieto, pero su voz sonaba diferente, más madura. «Abuela», me dijo con un tono que no había escuchado nunca antes. ¿Podríamos vernos para platicar? Su llamada me tomó completamente por sorpresa. Durante estos 3 meses no había tenido contacto con ningún miembro de mi antigua familia, y había logrado encontrar paz en esa separación. Raúl, le respondí cuidadosamente, ya tienes 17 años. Eres casi un adulto y puedes tomar tus propias decisiones. Pero antes de que nos veamos, necesito saber si vienes por tu propia voluntad o si tus papás te mandaron. Hubo silencio del otro lado del teléfono antes de que respondiera. Vengo por mi cuenta, abuela. Hay cosas que necesito entender, cosas que necesito decirte. Decidimos encontrarnos en el café de la esquina de mi nueva colonia, un lugar público donde me sentiría segura y cómoda. Cuando llegué, Raúl ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Lo reconocí inmediatamente, pero se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. Cuando me vio entrar, se puso de pie nerviosamente. «Hola, abuela», me dijo con voz temblorosa. «Gracias por aceptar verme». Nos sentamos uno frente al otro, y por primera vez en años, mi nieto me miró directamente a los ojos. «Abuela», comenzó con dificultad. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. No por la mudanza o por el dinero, sino porque he entendido cosas que nunca había entendido antes. Le serví té de manzanilla del que había pedido y esperé a que continuara. Cuando usted se fue y vendió la casa, siguió. Mis papás estuvieron enojados durante semanas, pero yo empecé a recordar cosas. Recordé todas las veces que usted me cuidó cuando era pequeño, todas las tardes que me ayudó con las tareas,
todos los regalos que me compraba con su dinero de la pensión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordé cómo la tratábamos durante las comidas, cómo yo salía del comedolor cuando usted trataba de platicar conmigo. Mis propios ojos comenzaron a humedecerse al escuchar sus palabras. Raúl, le dije suavemente, eras un adolescente influenciado por lo que veías en casa. Los jóvenes aprenden los valores de sus padres. Él negó con la cabeza. No, abuela. Yo ya tenía edad suficiente para saber la diferencia entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Elegí tratarla mal porque era más fácil que enfrentar a mis papás. Me contó que después de la mudanza, Francisco y Carmen habían tenido problemas económicos serios. Sin la casa gratuita y sin mis contribuciones para los gastos del hogar, se dieron cuenta de que habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Papá tuvo que conseguir un segundo trabajo, me explicó. Mamá regresó a trabajar tiempo completo. Y yo tuve que buscar trabajo de medio tiempo porque ya no alcanza el dinero para mis gastos personales. Lo que más me dolió, continuó Raúl con voz quebrada, fue darme cuenta de que durante todos estos años, usted estaba subsidiando nuestro estilo de vida. Nosotros vivíamos cómodamente porque usted pagaba la casa, porque usted compraba comida extra, porque usted cuidaba de nosotros sin pedir nada a cambio. Y nosotros la tratábamos como si fuera una molestia. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también me dieron una satisfacción extraña. Por fin, alguien de mi familia había entendido la injusticia de la situación. Raúl, le dije tomando su mano sobre la mesa, el hecho de que hayas venido aquí por tu cuenta, el hecho de que hayas reflexionado sobre todo esto, me dice que hay esperanza para ti. Todavía puedes convertirte en un hombre bueno. Me preguntó si podía venir a visitarme de vez en cuando, solo para platicar, para conocerme realmente como la persona que soy, y no solo como la abuela que estaba obligada a quererlo incondicionalmente. Me gustaría conocer sus historias, abuela. Saber cómo era su vida antes de casarse, qué sueños tenía cuando era joven, qué le gusta hacer ahora que vive sola. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Establecimos que se vendría a visitarme una vez por semana, los domingos por la tarde, para tomar café y platicar como las personas adultas que ahora éramos. Pero Raúl, le advertí, esto es entre tú y yo. No quiero que le cuentes a tus papás dónde vivo o cómo estoy. Ellos tomaron su decisión sobre mí, y yo tomé la mía sobre ellos. Él asintió comprendiendo perfectamente. Durante los siguientes meses, las visitas de Raúl se convirtieron en la parte más hermosa de mi semana. Cada domingo llegaba puntual con flores del mercado y una sonrisa genuina. Me contaba sobre sus estudios, sus planes para el futuro, sus reflexiones sobre la familia y la vida. Yo le contaba historias de cuando era joven, de mi noviazgo con su abuelo Arturo, de mis sueños truncados y de mis sueños nuevos que estaba cumpliendo a los 73 años. Una tarde de domingo, Raúl me preguntó algo que me sorprendió. «Abuela, ¿usted perdona a mis papás por lo que le hicieron?» Reflexioné profundamente antes de responder. «Raúl», le dije finalmente, «el perdón no significa que tengamos que regresar a relaciones tóxicas. Yo no guardo rencor hacia tus papás, pero tampoco tengo la obligación de exponerme nuevamente al maltrato. A veces, perdonar significa alejarse con dignidad». Me contó que Francisco y Carmen ocasionalmente preguntaban por mí, pero más por curiosidad que por preocupación genuina. «Papá dice que seguramente ya se me acabó el dinero y que pronto voy a regresar pidiendo ayuda», me confió. «Mamá dice que las personas mayores no pueden vivir solas y que algún día van a tener que ir a rescatarme». Sus palabras me causaron risa en lugar de dolor. «Diles que tu abuela está mejor que nunca, pero no les digas nada más». Un día, Raúl me trajo una noticia inesperada. «Abuela, ¿sabía que sus antiguos vecinos hablan muy bien de usted?» Doña Esperanza del puesto de flores me contó que siempre la recuerdan como una mujer trabajadora y honesta. Dice que muchas personas se preguntan qué pasó con usted y que todas están de su lado en esta situación. Era reconfortante saber que la gente del barrio había entendido la situación correctamente. 6 meses después de haberme ido de la casa, recibí una llamada que no esperaba. Era Francisco, pero su tono era completamente diferente al de nuestras conversaciones anteriores. «Ma», me dijo con voz cansada. «¿Cómo está?», le respondí cordialmente pero sin calidez. «Estoy muy bien, Francisco. Gracias por preguntar».
Hubo una pausa larga antes de que continuara. Ma, he estado pensando mucho estos meses, me dijo. Creo que cometimos errores. Era la primera vez que lo escuchaba admitir cualquier responsabilidad en lo que había pasado. Los errores tienen consecuencias, Francisco, le respondí simplemente. Ustedes eligieron verme como una carga, y yo elegí librarlos de esa carga. Él intentó explicar que nunca había sido su intención hacerme sentir mal, pero lo interrumpí gentilmente. Francisco, durante 73 años he aprendido que las intenciones importan menos que las acciones. Tus acciones me dijeron claramente lo que pensabas de mí. Ahora estoy viviendo de acuerdo con esa realidad. Le expliqué que había encontrado paz en mi nueva vida y que no tenía interés en regresar a una situación que me había causado tanto dolor. Pero Ma, insistió, usted es mi madre. Siempre va a ser mi madre. Sí, Francisco, le respondí con una serenidad que me sorprendió. Siempre voy a ser tu madre. Eso significa que siempre te voy a querer, pero también significa que te voy a decir la verdad aunque no te guste escucharla. La verdad es que me fallaste cuando más te necesitaba, y ahora ya no necesito tu ayuda para nada. El silencio que siguió fue largo y pesado. Antes de colgar, Francisco me preguntó si podía venir a visitarme algún día. Tal vez en el futuro, le respondí, cuando hayas aprendido realmente a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Le expliqué que cualquier relación futura tendría que construirse sobre bases completamente nuevas, con respeto mutuo y reconocimiento de mi autonomía como persona adulta. Esa noche, después de la llamada, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. 9 meses atrás era una mujer que se sentía como una carga en su propia casa, que aceptaba migajas de afecto y que creía que merecía ser tratada como un estorbo. Ahora era una mujer libre, económicamente independiente, rodeada de nuevos amigos que me valoraban, y con una relación renovada con mi nieto basada en respeto mutuo. Mi departamento se había convertido en un refugio de paz, donde cada objeto tenía su lugar, porque yo así lo decidí. Las fotografías de Arturo y de Francisco niño seguían en mi mesa de noche, pero ya no me causaban dolor, sino nostalgia dulce por los buenos tiempos que habían existido. Había aprendido a honrar el pasado hermoso, sin aferrarme a relaciones que se habían vuelto tóxicas. Los domingos por la tarde, cuando Raúl se iba después de nuestras pláticas, me quedaba en el balcón regando mis plantas y observando la vida pasar en la calle. Veía parejas jóvenes caminando de la mano, familias con niños pequeños, personas mayores como yo disfrutando de su libertad. La ciudad seguía su ritmo, llena de historias como la mía, personas que habían encontrado el valor para cambiar sus vidas cuando parecía demasiado tarde. Una tarde de domingo especialmente tranquila, mientras Raúl y yo tomábamos café en mi salita, me preguntó, «Abuela, ¿está feliz con la vida que tiene ahora?» La pregunta me hizo sonreír profundamente. «Raúl», le respondí, «por primera vez en muchos años, soy dueña de mi propia historia. Ya no soy un personaje secundario en la vida de otros. Eso, mi querido nieto, es más que felicidad, es libertad». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario una reflexión que resume todo lo que he aprendido. A los 73 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, para alejarse de quienes nos lastiman y para construir una vida nueva basada en nuestros propios términos. El silencio que elegí no fue de derrota, sino de dignidad, y en ese silencio encontré mi voz más poderosa. Cada mañana despierto agradecida por la valentía que tuve de cambiar mi vida cuando todo parecía perdido. Mi historia no terminó cuando me convertí en viuda, ni cuando mis hijos crecieron, ni cuando comencé a envejecer. Mi historia continuó cuando decidí escribir mi propio final, lleno de respeto propio y rodeada de personas que valoran quién realmente soy. A veces, el mayor comienzo es el silencio que elegimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.